Perfecto. Damos de nuevo, mis hermanos, entonces, gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta nueva clase. Y antes que nada, vamos a presentarnos delante de Él para que sea Dios guiándonos en todo lo que hacemos y que como está planeado por Él de antemano, lo que hagamos sea como siervos suyos, hijos suyos, que buscan servir en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Señor, te damos gracias de nuevo en esta noche porque sabemos que tu presencia está en este lugar y en cada vida y corazón que está aquí. A cada uno de mis hermanos, Señor, deseo que tu bendición les guarde, les cubra, que tú sigas abriendo el entendimiento de cada cual y que, Señor, en esta nueva clase que tenemos en este momento, tú sigas añadiendo, abonando al terreno, Señor, en que tú estás sembrando. Que tu palabra, Señor, quede bien cultivada en el momento que la cosecha esté lista y que vayamos llevando muchos frutos, Señor, delante de los hombres, delante de ti, pero todo para tu gloria. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y las situaciones que pueden estar viviendo o pasando, Señor, guárdales, Señor, cúbreles de todo mal y permítenos, Señor, como parte del cuerpo de Cristo que somos cada uno, que podamos seguir edificándonos en amor los unos y los otros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en este momento porque tú has sido bueno, benevolente, un Dios de favor, de bondad, de benevolencia, el Dios perdonador al que servimos y ante que en este momento nos presentamos por el poder de la sangre de Jesús que nos ha dado acceso a tu presencia. Gracias, mi Dios, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, haciendo un recuento que siempre hacemos, la semana pasada estuvimos, ustedes saben, en la segunda parte del tema de los dones espirituales y aunque sabemos que tenemos muchas inquietudes acerca de la vigencia de los dones en este tiempo, y es posible que demos una clase o un estudio relacionado a ese tema, a los dones en este tiempo, en esta época. Esa clase no va a ser hoy mismo, sino que podemos sacar, como fue la petición de la semana pasada, tiempo para que hablemos de ese tema tan importante. Mientras ese momento llega, y llega junto además con una lección que implica la participación de cada uno para conocer cuáles son los dones de que el Señor los ha dotado. En lo que ese tiempo llega, decíamos, vamos a recordar siempre que somos partes todos del cuerpo de Cristo y que nos edificamos los unos a los otros. Cada uno más o menos debe ya conocer, por lo que ha sido su experiencia con el Señor, qué dones y capacidades Dios, talentos, ha dado Dios a cada cual y permita Dios que lo sigamos usando hasta que Él vuelva, siempre para su gloria y que alcancemos por medio de ellos el potencial que Dios ha puesto desde antes de la fundación del mundo para que le sirvamos plenamente. En esta noche, aunque no hemos terminado, decíamos completamente el tema de los dones, vamos a pasar a un tema igual de interesante, es el tema de las experiencias en Dios. Y estando reflexionando en este punto acerca de lo que son las experiencias de cada uno en la vida, yo les pido, mis hermanos, que siempre tengamos en el pensamiento cuáles son, traigamos a la memoria cuáles son las experiencias que Dios nos ha permitido vivir, que no solo han marcado negativamente nuestras vidas, las hay también positivas, por supuesto,
pero de cómo esas experiencias sirven para el propósito que Dios tiene en lo que nos queda de vida en la tierra. Hoy reflexionaba yo con mis hermanos, siendo que mi hermanito menor cumple hoy 40 años de edad y repasábamos las experiencias de vida que hemos tenido o que él ha tenido en esos 40 años de vida. Todos recordamos, por supuesto, que Moisés salió de Egipto precisamente cuando tenía 40 años y fue durante 40 años adicionales viviendo como pastor en la casa o en la tierra de su suegra, Jetra, para que 40 años después el Señor Dios lo utilizara para, para guiar a su pueblo por el desierto. Hoy que lo vemos a la distancia, podemos darnos cuenta cómo Dios utilizó tanto los 40 años de Moisés en Egipto como los 40 años que vivió después en la casa o en la tierra de su suegra con su esposa y sus hijos, hasta ver al Señor en una zarza ardiendo, para que en los últimos 40 años de su vida, de los 120 que vivió, se cumpliera completamente, perfectamente el propósito que Dios tenía planeado para Moisés como guía del pueblo. Bendito el Señor porque en su palabra tenemos tantos ejemplos de gente que el Señor llamó y utilizó de distintas formas para que con sus experiencias sirvieran algún propósito que Dios tenía. Pensemos, mis hermanos, estamos diciendo en cuáles experiencias de vida el Señor nos ha permitido vivir, dónde nacimos, en qué hogar, con qué tipo de familia, bajo cuáles circunstancias, qué condiciones sociales, qué condiciones económicas, dónde estudiamos, cómo nos formamos, con quién nos casamos, qué profesión o trabajo hemos ejercido. Pensemos en todos esos elementos que han compuesto los 10, 15, bueno, 10 no, los 17, 20, 25, 40, 50 años de vida que tenemos, podemos tener en esta tierra, cómo Dios ha combinado todos sus elementos para que hoy le sirvamos y sirvan esas experiencias para gloria de su nombre. En la Biblia, haciendo un repaso, vemos cómo Dios llamó a cada uno de los apóstoles en su momento. Vemos cómo Dios utilizó las experiencias de cada uno y aunque no nos podemos extender en ese aspecto, sino en dos ejemplos particulares en la clase de hoy, definitivamente que Dios utilizó la experiencia de cada uno de los que llamó para que hicieran un propósito particular. Bendecimos a Dios, mis hermanos, porque sabemos que Dios, aunque muchas de nuestras historias no son fabulosas, como para que digamos, wow, qué tremendo mega testimonio de cómo el Señor utilizó a ese valiente hombre para que sea esto o aquello. Y a veces las historias pasan escurridizamente por debajo o tangencialmente por la Biblia, como fue la historia de la niña sierva en la casa de Naamán, o en las historias donde no se menciona el nombre de la persona, como el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, o como el caso de la mujer sirofenicia que pidió por su hija, o muchos otros casos. Lo que vemos, sí, en todas circunstancias, es qué grande es que el Dios creador del cielo y de la tierra se haya dignado en llamar, en tocar, en utilizar, en salvar, en sanar, en bendecir a estos seres pecadores de carne y hueso que no merecían por su pecado ningún favor de él. Bendito sea el nombre de Dios por eso, porque no ha sido por la abundancia de las hazañas de ningún hombre,
no ha sido ni siquiera por las capacidades que tenían o el ministerio que venían desarrollando, como fue el caso de Juan el Bautista, que siendo, dice Jesús, un hombre cual ninguno nacido de mujer ha habido, Dios lo utilizó solamente por un corto tiempo, es decir, hasta el momento en que perdió la cabeza por manos de Herodes. Sin embargo, ese es el plan que Dios tenía para él. Nuestras experiencias sirven perfectamente en el plan de Dios. Y aunque la vida de Juan el Bautista parece que fue desarraigada, fue cortada, cuando todavía tenía tanto por dar, sin embargo, en los planes de Dios, Él quiso usar las experiencias de Juan, la vida de Juan el Bautista, hasta el momento que Él lo determinó. Y gloria a Dios por eso. No sabemos cuántos años vamos a estar en esta tierra, pero hasta el día que el Señor decida, sea cada talento, cada experiencia y cada vida utilizada para su gloria. Y vamos a compartir la pantalla, por supuesto, para que entremos de lleno en la clase de hoy. El tema de las experiencias. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí, sí, se ve bien. Perfecto, perfecto, mis hermanos. Esta noche lo que vamos a ver, a repasar o entender es cómo Dios obra en la historia para cumplir su voluntad, para que como miembros de la iglesia sirvamos en ella. Examinaremos cómo Pablo vio su vida luego de conocer a Cristo. Aprenderemos cómo Dios usa las experiencias para cumplir su voluntad y haremos o veremos las importantes señales espirituales que Dios tiene o ha manifestado en la vida de cada uno. Y hablando de ese último punto, es precisamente por el que les menciono que vayamos haciendo ese ejercicio de introspección, analizando cómo Dios ha permitido cada experiencia en nuestras vidas para el propósito que Él tiene. Nada es fortuito en los caminos del Señor. Ninguna cosa ha sido permitida por Él al azar, sino que en esa sabiduría eterna y en esa providencia que se manifiesta en todos los átomos que componen el universo, Dios algo tiene planeado providencialmente. Y dice la introducción de la clase que Dios es el Dios de la historia. Y en la historia es donde Dios realiza sus planes. Él no es solo de entonces y allí, como en aquel tiempo, como lo vemos en el Viejo Testamento, sino que Él es el Dios de aquí y ahora. Igual como gobernó al principio de la historia, igual sigue gobernando e igual ha de gobernar. El Creador es soberano de todos los hechos de la historia y estos suceden como el Señor los permite, como el Señor los ordena. Toda la historia se centra en la encarnación de Jesús y Dios entró en ella, en la historia, para salvar a la creación de la penalidad de su pecado contra él. Y la palabra encarnación, por supuesto, lo sabemos, significa en la carne, viene del latín. Y en Jesucristo Dios se hizo carne. El Evangelio, de acuerdo con Juan, afirma que aquel verbo fue hecho carne e hizo tabernáculo entre nosotros, es decir, habitó corporalmente entre nosotros, Juan 1:14. Y Dios ha obrado siempre en su historia, con la encarnación también, para llevar a cabo sus propósitos. La palabra de Dios dice en un punto, en un versículo, que en su justo momento Jesús encarnado vino al mundo. En el plan de Dios, justo en el momento preciso. Los líderes servidores, pues, confían en que Dios obra en su propia historia de cada uno para cumplir el plan que tiene en la vida de ellos. Hermanos, reflexionemos un momento en eso y sepamos
que Dios está obrando en la historia de cada uno para que su plan, el de Él, se cumpla en la vida de cada cual. Las experiencias se convierten pues en el crisol, en el tamiz, en el colador que Dios utiliza además para moldear a cada uno a su imagen. Y los líderes servidores confían en que todo lo que les sucede y los acontecimientos a su alrededor son parte del trabajo soberano de Dios en la creación. Todo lo que nos sucede. Mi hermanito, como les dije, que cumple hoy 40 años y ha tenido diferentes situaciones de dificultad. Todo lo ha permitido Dios como parte del trabajo soberano que Él está haciendo sobre su vida. Y vamos a ver específicamente la vida del apóstol Pablo, que ustedes saben por lecciones pasadas que hemos estado repasando. Y si buscamos la Biblia, si la tenemos a mano, observemos la vida de Pablo y de su expediente hagamos un inventario de las experiencias de su vida. Y comencemos por contestar las preguntas que surgen a medida que examinamos los siguientes pasajes de las Escrituras. Hechos, capítulo 21, el versículo 39, nos dice dónde creció Saulo. Hechos 21, 39, dice específicamente: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Dónde creció? Yo soy de cierto un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y dice en el comentario de John MacArthur de la Biblia, de este versículo en particular, Tarso era una ciudad de gran importancia cultural que contaba con una universidad que competía en prestigio con las de Atenas y Alejandría. ¿A qué nacionalidad y ciudadanía pertenecía? Hechos 22, el versículo 3, que dice específicamente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Y lo repite o dice además en los versículos del mismo capítulo 25 y 29. Hechos 21, 22, los versículos 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Wow. ¿Cómo es eso
de que Pablo era ciudadano romano. Dice también en el mismo comentario, los ciudadanos romanos estaban exentos conforme a las leyes de interrogatorios con métodos brutales y su reclamo no se cuestionó de inmediato, en su reclamo no se cuestionó de inmediato porque el castigo por hacer un reclamo falso de ciudadanía era la muerte. Ellos sabían que no podía estar Pablo mintiendo. Había adquirido la ciudadanía romana y si hubiese estado mintiendo, eso le habría costado la vida. Así que Pablo era tanto judío como también romano. ¿Dónde fue educado Pablo? ¿Quién fue su maestro? Ya lo vimos, por supuesto, en Hechos capítulo 21, pero vamos a volver esta vez al versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entregó a nosotros a ver a Jacobo, que se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó cada una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y el versículo 3, que fue el que leímos antes, el que dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un erudito judío muy importante, estrictamente conforme a la ley judía. Y antes de su conversión, ¿qué hizo Pablo para tratar de detener lo que él consideraba una herejía del culto a Cristo? En el 22, los versículos 4 al 5 dice, perseguía yo este camino, como se llamaba a los que seguían el camino del evangelio, lo seguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. No perdamos de vista, mis hermanos, por supuesto, que todo lo que estamos narrando son parte de la vida, del trasfondo, de las experiencias del apóstol Pablo, que Dios más adelante seguiría utilizando o utilizaría para el propósito que él tenía para él. Primera de Corintios 15, además, el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Por supuesto que humanamente no era digno de ser llamado apóstol, perseguidor tenaz de la iglesia. ¿Qué muerte además presenció él? Hechos de nuevo, en el capítulo 7, el versículo 54. Todos no sabemos esa respuesta, pero lo vamos a buscar de todas formas. Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El versículo 1 de Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué experiencias la del apóstol Pablo? Habiendo nacido judío, hecho ciudadano romano, educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío de la ley, defensor de la religión con tanta fuerza que trató de detener la herejía de los del camino y que presenció la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y consintió con ella. ¿Cómo es posible que Dios pueda utilizar a un hombre así y sus experiencias para gloria de su nombre? Hasta este punto de la vida de Pablo, ¿cómo podemos describir el trabajo de Dios en su vida? Que Dios estaba trabajando en la vida de Pablo en ese momento. Bueno, pues sí. Dios preparó a Saulo de Tarso para la única labor, para la labor única de llevar el evangelio alrededor del mundo. Él fue, como sabemos, comisionado a los gentiles. Pedro fue comisionado a los judíos. Pero Pablo en su vida predicó siempre a muchos grupos étnicos mediante precisamente las experiencias de su vida. Nació judío, pero tenía los derechos y privilegios de un ciudadano romano. Como judío, conocía la relación del pacto de Dios con Israel. Había aprendido la historia de la relación de Dios con su pueblo y conocía y confiaba además en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Completamente judío, pero como ciudadano romano completamente entendido de los gentiles. Ser ciudadano romano le concedía disfrutar de todas las ventajas legales y culturales de su ciudadanía. Pablo tenía la mejor preparación que la población judía podía ofrecer. Tenía doble nacionalidad, podemos decir. Podía hablar tanto como judío como romano. Y estudió, por supuesto, con uno de los mejores maestros judíos de su época. Aprendió las escrituras del Antiguo Testamento y aprendió cómo interpretarlas. Era un fariseo y aplicarlas además en su vida. Y aunque en sus primeros años Saulo no llamó nunca a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, y aunque conocía bien las escrituras, no había podido discernir la presencia de Jesús en las escrituras. Dios usó todas las experiencias de esa vida, de la vida de este hombre, como un cimiento para lo que vendría después en la vida del más pequeño de los apóstoles, como él se llamó. Saulo comenzó a atacar a los seguidores de Cristo cuando escuchó que le llamaban el Mesías. Increíble. Cómo de perseguidor pasó a perseguido y cómo de blasfemar el nombre de Jesús pasó a constituirlo como su rey y su salvador. Él atacaba a los seguidores de Cristo y lo hizo por ser un líder del pueblo de Israel. El temperamento de Pablo lo hacía precisamente avanzar hacia su meta, que era perseguir a la iglesia con fervor y con convicción. Pablo no actuó como un fanático que no razona ni entiende, sino que precisamente por un celo grande por la religión judía, él perseguía a la iglesia hasta que el propio Señor le explica y lo convence de lo contrario. Dios tomó
todas las experiencias positivas y negativas de este hombre y las utilizó para su gloria. El Señor transformó, como lo hemos dicho siempre o en clases pasadas, el celo de Saulo que lo hacía destruir la iglesia, lo convirtió en una pasión por edificarla a través de un encuentro con el Señor resucitado que conocemos en la historia del camino a Damasco. Esa es, hermanos, la diferencia que Dios hace en la vida de una persona. Y todos conocemos de aquellos que han llegado después de adultos o de muy adultos a los caminos del Señor, como toda la vida sin licencia, perdida una persona completamente en sus delitos y pecados, en los vicios o en conducta que para nada son honorables. ¿Cómo podemos ver a esa persona conocer a los 20, a los 30, a los 40 años al Señor en su corazón? Podemos ver cómo esas experiencias pasadas y cómo esos temperamentos, además, y cómo esos dones y talentos que ya Dios había puesto desde antes. ¿Cómo podemos ver que Dios los utiliza esta vez para su gloria? Y no nos quedemos en la historia de Pablo, reflexionemos en nosotros mismos en cuáles son las experiencias que Dios nos ha permitido vivir para que hoy las tornemos para bien y para su gloria. Dios usa tus experiencias. Dios puede usar los sucesos de tu vida, hermano, para ayudarte a cumplir su voluntad. El Señor puede moldearte y convertirte en una herramienta de su gracia. Y la experiencia la vemos siempre resaltada en la vida de José. Cómo Dios permitió que fuese vendido por sus hermanos, vendido como esclavo en Egipto, sirviente en la casa de Faraón, preso en la cárcel por la mentira de la mujer de Potifar, hasta que Dios utiliza todas esas experiencias de José para su gloria. Cuando Jesús entra en la vida, nos convierte en una nueva criatura para así cumplir con sus propósitos. Y Pablo definitivamente creyó que su experiencia en el camino a Damasco fue lo que marcó el cambio en su vida. Ese fue, como dicen algunos, un parteaguas, donde Dios utilizó definitivamente una experiencia particular para dar un cambio radical en la vida de Pablo. Cada vez que narraba su historia, Pablo contaba esa experiencia espiritual. Y ve pensando, hermano, qué experiencia espiritual el Señor te ha permitido tener, que ha hecho todo el cambio en tu vida. Y vamos a leer el testimonio de Pablo en Hechos 22, los versículos 3 al 21. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció, y este es el testimonio, o el núcleo del testimonio, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y siempre hacemos una pausa en ese versículo para recordar que el que persigue al cuerpo de Cristo, persigue a Cristo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Jesús, el capitán de la iglesia. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Se lo dijo Ananías. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El nombre precisamente que Pablo combatía. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, una experiencia espiritual. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, con todo y eso, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Wow, qué testimonio. ¿Cómo lo llamó? El mismo Jesús. En la vida de Pablo, antes de conocer a Jesús, en este capítulo donde leímos en los versículos 3 al 5, su experiencia de conversión y llamamiento, Hechos 22, 6 al 16, y su vida después de que encontró a Cristo, Hechos 22, del 17 al 21. Henry Blackaby, que tiene un libro muy interesante acerca del liderazgo espiritual y que está disponible en español en el país, llama, lo tengo pendiente para comprar cuando vaya a la capital, llama señales espirituales a los sucesos como los de la conversión de Pablo. Y él nos dice que una señal espiritual es aquel evento que nos ayuda a identificar un tiempo de transición, de decisión o de dirección cuando sabemos claramente que Dios nos está guiando. Y por supuesto que ahí tenemos que pensar en el momento que aceptamos al Señor como Salvador. Una señal espiritual nos recuerda que Dios está obrando en nuestra historia, en la personal de cada uno. Y recordarlo ayuda a ver la obra de Dios en nuestra vida y cómo Él está desdoblando su plan o desplegando su plan para nosotros. Y en la vida de Simón Pedro específicamente, la vemos buscando otro ejemplo, además del apóstol Pablo, en el libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 16 al 18, sí, lo podemos buscar. 1 Marcos 16 al 18. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres.
en el 16, perdón, a partir del 16, no del 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Si esos discípulos podían responder cuál fue la señal espiritual que marcó su vida, definitivamente que fue el llamamiento de Jesús. Y Marcos 8, el versículo 27 al 30, dice también la palabra de Dios. Salieron Jesús y los discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros algunos de los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que yo soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto, conocemos que repite también el libro de Juan, pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Otro suceso, señal espiritual que marcó la vida de Pedro. Y también en Marcos, en el capítulo 16, en los versículos 66 al 72, el último capítulo de Marcos, precisamente el evangelio más corto, Marcos capítulo 16. No, en Marcos 14, no el 16. Marcos 14, del 66 al 72, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Se salvó porque le pasó en ese tiempo. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y así hay otros pasajes, pero ya se nos está agotando el tiempo. Y lo que vemos es que Dios definió su voluntad para Pablo y Pedro cuando ellos lo encontraron en la historia. Jesús puede hacer o ya ha hecho lo mismo en nuestras vidas. Y como vamos a terminar la clase de hoy, es precisamente reflexionando en lo siguiente. Usted ha tenido, tú has tenido experiencias espirituales iguales en tu vida en que Dios te ha mostrado claramente su voluntad. Momentos en que Dios ha irrumpido en tu historia y que tú sabes que Dios te habló, que Dios te mostró una señal por medio de esa situación. Todos tenemos algún evento que podemos decir en el que definitivamente Dios nos habló
y nos dijo lo que teníamos que hacer. El Señor puede haberte confirmado una decisión que ya habías hecho. Puede también haberte revelado algo nuevo acerca de Él. Y solo pedimos en estos minutos finales que dediquemos un momento para pensar en esos encuentros importantes con Dios, en esas experiencias que hemos tenido con Él, donde Él nos sitúa, nos ubica en la historia. Podemos decirlo, narrar, tomar unos minutos después que terminemos el estudio para hablar de eso. Pero lo que más importante es que no importe si es una historia muy dramática de una situación que pudimos haber vivido. Lo que sí tenemos que saber, mis hermanos, como hijos de Dios, es que Dios ha moldeado las cosas para que nuestras experiencias calcen perfectamente en el plan que Él tiene para cada uno. Que las señales espirituales que Dios ha revelado a cada uno son señales definitivamente que Dios utiliza para que esas experiencias de vida que hayamos tenido desde cuando tenemos memoria sean lo que marquen el rumbo de nuestras vidas. Y que si alguno necesita todavía orientación del Señor respecto a cuál es el camino que debe andar, sigamos pidiendo dirección al Señor en ese sentido, de manera que podamos reconocer en nuestras vidas cuáles son las experiencias que hemos vivido y que Dios quiere utilizar. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Si vamos de nuevo a presentarnos delante de Él y vamos a dar tiempo para que si alguien tiene algo que comentar, algo que decir, algo que preguntar, lo haga después de este momento. Sí, Señor. Volvemos, Señor, de nuevo aquí en tu presencia, refrescando en la memoria cómo tú utilizaste los sucesos de la vida, las experiencias de Pablo y Pedro, para que, Señor, donde podíamos ver o donde ellos mismos podían ver cuánto pecado había en sus vidas, tú manifestarás con poder que donde abunda el pecado, puede y ha sobreabundado la gracia. Gracias, Señor, porque en la vida de esos, también tus siervos, Señor, tú pudiste tornar lo que era para mal, lo tornaste para bien. Y te bendecimos, Señor, en esta noche, pidiéndote además que nos ayudes a perdonar. Que, Señor, si hay alguna experiencia que ha sido o fue tan traumática que nos es difícil desarraigar y utilizarla para bendición, que tú nos permitas sanar el corazón en este momento. Señor, perdonemos como tú nos has perdonado y utilicemos, cambiemos el curso de la historia, haciendo que lo que fue o lo que el diablo intentó para mal resulte para bien. Tenemos tantos testimonios, tantas historias que conocemos de gente que fue maltratada, de gente que fue abusada, de gente, Señor, que no tuvo oportunidades que lo hubiesen hecho una persona diferente en este momento. Gente, Señor, que ha vivido en circunstancias de salud increíblemente difíciles, con situaciones o limitaciones, no solamente físicas, sino también intelectuales. Y en este momento, Señor, como tantos ejemplos vemos en tu palabra, de gente de que en su pequeñez pudieran ser siervos útiles para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a con humildad reconocer que tú puedes usar no solo a un vil pecador, Señor, sino a la persona que parece más limitada para sí misma y para los hombres. Ayúdanos a entender eso, Señor. Que tú nos amas con un amor tan grande que puedes utilizar a cualquiera, Señor, al más insignificante de los mortales, para tu gloria.
que como narra la historia de Mefiboset en la casa de David, Señor, a un inválido, a una persona que desde la niñez quedó inválido, no pudiéndose valer por sí mismo, aún a esa persona, Señor, tú la puedes utilizar y puede ser de testimonio para los que no te conocen. Esa historia, Señor, en particular es una lección hermosa de tu amor y de tu prolongada misericordia, donde el rey se dignó en bendecir al que nada tenía. Gracias, Señor, porque de la misma manera vemos en el ejemplo de Jesús que Él se encarnó, se hizo carne como cada uno de nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición de la salvación y recibiéramos en Él, en Cristo, las promesas espirituales que valen y van más allá de cualquier limitación actual. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu perdón, por lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer en cada uno. Ayúdanos a con humildad buscarte, Señor, y hacer lo que conviene. En el nombre de Jesús lo decimos, lo proclamamos y te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así que Dios le bendiga, mis hermanos. Y aunque nos pasamos 5 minutos, si alguien tiene algo que preguntar o decir, tiene chance de hacerlo. Si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Dios me le bendiga.